¿Se oye la voz mía desde esta posición? ¿Se oye mi voz así? ¿O se oye mi voz mejor así? En este momento, ¿se oye bien mi voz? Hay un viento muy fuerte, entonces estoy tratando de probar la dirección de la voz, porque el viento en contra impide oír bien el mensaje, lo que yo hablo en el audio. Veo que está Juan Carlos Sánchez conectado. ¿Se escucha bien mi voz así? En esta posición 1, mirando hacia el continente. O me gustaría si me dijeran si se escucha bien mi voz de la siguiente forma. Así, ¿se escucha mi voz ahora? Mirando mi rostro con los lentes, ¿se escucha mi voz? ¿O se escucha poco, se la lleva el viento la voz mía? ¿O ahí se escucha bien mi voz? ¿Aquí se escucha bien mi voz? ¿Quién podría ayudarme a hacer una evaluación del sonido, del audio? Hoy día venía rumbo a mi casa y me encontré con una persona que estaba detenida en el portón de su casa y le dije, ¿usted cree en Jesús? Entonces la persona me dijo, yo no creo en nadie. Entonces la persona mostró un odio a Jesús, no quiere saber nada con Jesús. Y en Hechos 4:12 el apóstol Pedro dice respecto de Jesús, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Salvo de quién? De nosotros tener que rendir cuenta por nuestra vida en el aspecto moral. Cualquier pecado que sea visto en la eternidad a un ser humano, tendrá que castigarse ese pecado con la muerte del alma. Así dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Cuando un ser humano abandona el estado de inocencia, de no tener claramente el conocimiento de lo que es bueno y malo, cuando ya abandona ese estado, el ser humano queda expuesto a la condena. Porque en Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿En qué momento Adán entró en condenación? Voy a hacer la pregunta de nuevo porque tengo todo el viento en contra, entonces no se oye bien. ¿En qué momento Adán, el primer ser humano, entró en condenación? Dios le dijo a Adán, Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pues bien, el día que Adán comió, murió espiritualmente, porque siguió vivo Adán, pero murió espiritualmente. El aspecto espiritual es lo que muere en el ser humano. El ser humano queda muerto espiritualmente. Y Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Mateo capítulo 22, versículo 32. En cuanto a la parte espiritual, Dios no tiene ningún trato con los muertos. Dios tiene trato con los vivos, trata con los vivos. Y resulta que todo ser humano, cuando adquiere el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, queda expuesto a la condena. Porque desde el momento que de ahí en adelante sepa lo que es hacer lo bueno y no lo haga, ahí se configura el delito de pena de muerte contra el alma. ¿En qué momento Adán murió? O sea, exactamente cuando comió del fruto del conocimiento del bien y del mal, exactamente ahí no. Sino que Adán, ya sabiendo lo que era hacer lo bueno y lo malo, porque había comido del fruto del conocimiento del bien y del mal, cuando él sabía hacer lo bueno, lo cual era dirigirse a Dios y decirle, Dios, he comido del fruto que usted me mandó no comer, he hecho lo malo,
le pido perdón, Dios lo habría perdonado. Pero sabiendo Adán que eso era hacer lo bueno, cuando no lo hizo, estando en pleno conocimiento de lo que era bueno y malo, ahí se configura el pecado de muerte, digamos la condena a la muerte, el pecado, la muerte. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso que Dios le dijo a Adán, Adán, no te conviene dejar el estado de inocencia, de ser siempre un inocente ante mí, como un niño. No te conviene adquirir el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, porque tú estás viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Y todo ser humano que vive en un cuerpo de carne y hueso siempre va a contrariar la moral de Dios. Entonces, en cualquier momento en que el hombre adquiera el pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, y de ahí en adelante contraríe la moral de Dios en cualquier aspecto, de cualquier forma que sea, ahí se configura el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley de los mandamientos morales de Dios, ¿verdad? 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Bueno, de la ley que Dios manda al hombre, los mandamientos. No mentirás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Entonces, la ley Dios la dio, la ley de los mandamientos, la dio para el conocimiento del pecado que mora en el hombre. Que toda vez que el hombre vive en un cuerpo de carne y hueso, va a pecar contra Dios, lo quiera o no lo quiera. El arrepentimiento que Dios demanda al hombre para la salvación, que está en Marcos 1:15, Lucas 13, del 1 al 5, Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31, Romanos 2:5, 2 de Pedro 3:9, 2 de Timoteo 2:25 y en tantos otros pasajes más del Nuevo Testamento. Ese arrepentimiento está conformado por dos palabras en el original. La palabra meta y la segunda palabra es noia, que traducido al castellano es arrepentimiento, pero en el original, en el idioma griego antiguo, es metanoia. Metanoite, ampiteste testo evangelio, Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el evangelio. Esa palabra, arrepentimiento, arrepentidos, que en el original se escribe metanoia, en el idioma griego antiguo, con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, significa cambio de los pensamientos que hay en la mente. El hombre tiene que modificar los pensamientos que tiene, porque el hombre piensa que él puede ser igual a Dios en lo moral, que él puede dejar de pecar, que él puede ser una persona que haga lo bueno. Fíjense ustedes lo que dice Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 12. Esta palabra del Señor está distribuida en toda la Biblia. Lo que pasa es que el apóstol Pablo la resume en Romanos 3, versículo 10 al 14. No, Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ustedes le han tomado el peso a lo que significa esas palabras? ¿Le han tomado el peso? ¿Han dimensionado lo profundo de este dictamen del Señor? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno ante la escala moral de Dios. La escala moral de Dios. Porque ante la escala moral humana, ante los patrones morales del hombre, ante la forma de pensar del hombre, de qué es lo que es bueno y malo, el hombre puede ser San Expedito, San Pancracio, la Madre Teresa, el hombre más bueno que existe en el mundo, merecedor del cielo. Pero ante la escala moral de Dios, como está escrito en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Eso es terrible porque es terminante, Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3, versículo 10. Ahora, en Romanos 3, versículo 12 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Le han tomado la dimensión? ¿Le han tomado, digamos, han considerado lo terrible, lo espantoso de lo que dice el Señor en Romanos 3, versículo 16? Perdón, Romanos 3, versículo 12. ¿Le han tomado el peso a estas palabras? Viene de parte del Señor y está escrito ya. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces el arrepentimiento es un cambio en la manera de autopercibirse, cambio en los pensamientos. En términos generales, el arrepentimiento que Dios demanda para la salvación es un cambio de idea. Es cuando una persona dice, me parece bien, creo que es buena idea ir a la fiesta, porque en la fiesta van a estar mis amigos, la vamos a pasar bien. Entonces la persona dice, me parece bien, es buena idea ir a la fiesta, porque me voy a distraer. ¿Ya? Me voy a distraer, me voy a relajar un poco. Entonces me parece buena idea ir a la fiesta, me parece bien. Entonces la persona asiste a la fiesta. Y ahora cuando está en la fiesta, la persona empieza a ver que hay gente desconocida, que están tocando música reggaetón, que no le gusta a él. Entonces él cambia de parecer.
él decía, mira, me parecía buena idea, me parecía bien. Me parecía que era bien bueno venir a la fiesta, buena idea. Ahora me parece mal. Fue una mala idea. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en la mente de la persona? Un cambio de parecer. Entonces la persona dice, me arrepiento de haber venido a la fiesta. Entonces, ese es el arrepentimiento que Dios está demandando al ser humano, que cambie de parecer. El ser humano piensa que él no tiene por qué ser objeto de ninguna condena, menos al infierno, porque él no le ha hecho mal a nadie, porque Diosito es puro amor. Él puede dejar de pecar, es cosa que se lo proponga nomás, pero lo que pasa es que no se lo ha propuesto, pero si él se lo propone, él puede dejar de pecar. ¿Y qué es lo que es lo correcto, la manera correcta de pensar? Que el hombre jamás podrá evitar pecar. ¿Qué es lo que es lo correcto? El hombre por haber pecado quedó con el alma sentenciada a la muerte y necesita la salvación. Yo a este caballero que lo encontré en el portón de su casa, yo le dije, ¿usted cree en Jesús? Y él me dijo, no creo en nadie. Entonces yo le dije, usted va al infierno, querido amigo. Y me quedo mirando con una cara de odio. Son personas que realmente odian a Cristo. Llegan a entender que el pecado se condena con la muerte, que ellos son malos, lo llegan a entender, saben que Jesús nos salvó en la cruz, saben que Dios demanda el arrepentimiento, que el hombre cambie de forma de pensar, saben que Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, lo conocen, lo saben, lo creen, pero no quieren a Cristo, si ese es el problema. Ellos dicen, ¿por qué voy a tener que ir al cielo a adorar a Cristo? No lo quiero a Cristo, no me gusta, me voy al infierno nomás, me voy al infierno. Ellos prefieren irse al infierno que tener que ir al cielo a adorar al Señor Jesús, a darle gracias, porque Jesús nos creó, nos salvó, nos redimió. El juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 15, Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, será un juicio justo. No habrá ningún presbiteriano calvinista que le diga al Señor ahí, Señor, ¿por qué me está sometiendo a un juicio si usted a mí no me predestinó para ser salvo? Si usted a mí no me predestinó para ser salvo, así que mándeme de inmediato al lago de fuego. ¿Por qué me tienen un juicio? Pero resulta que el juicio será justo porque Dios salvó a todos los seres humanos del mundo en la cruz del Calvario. Y la condenación es por no creer. O por rehusar creer, por no querer creer. En Juan 3:36, Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una persona que rehúsa creer es porque él ya puede creer, ya se da cuenta ya de la verdad y cierra su corazón para no creer. Es lo mismo que ocurrió en la cruz del Calvario, cuando Cristo exclamó, Elí, Elí, lama sabactani, cuando los fariseos estaban viendo que Cristo estaba siendo traspasado, sus manos y sus pies, cuando estaban repartiendo sus vestidos, la túnica que era una sola costura, los soldados romanos estaban echando suerte. Los judíos debían haber dicho, el que está en la cruz es el Mesías prometido, porque estaba escrito en Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, no lo estimamos, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces cuando los judíos estaban viendo lo que estaba ocurriendo con Cristo en la cruz, ellos evidentemente tendrían que haber sabido que Jesús era el Mesías. Cuando dice en el Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Eso estaba escrito 900 años antes de que Cristo fuese crucificado en la cruz. Entonces cuando los fariseos vieron que los soldados romanos estaban repartiendo la túnica de Cristo, que era de una única costura, ellos creyeron que el que estaba en la cruz era el Mesías. Lo creyeron, si ellos sabían que Jesús era Dios, lo sabían, si los fariseos lo sabían. Y ellos cerraron su corazón para no creer, o sea, rehusaron creer. Hay mucha gente que está en una disyuntiva en este mundo. Por un lado, la gente dice, yo no me quiero ir al infierno, por ningún motivo. Pero por otro lado, yo no quiero a Cristo, no me interesa Cristo, no me hablen de Cristo, yo lo aborrezco. Para mí me echas a perder el día si me habla de Cristo. Entonces la gente está en una disyuntiva. Por un lado no quiere irse al infierno, pero por otro lado no quiere a Cristo. No le quieren que le hablen de Cristo porque lo aborrecen, no lo quieren, no lo aman. No quieren tener nada que ver con Cristo. Esa es la verdad. Yo cuando le hablo a la gente le digo, mire querido amigo, déjeme hablarle de Cristo, que Cristo en la cruz murió por nuestros pecados. Ah, no, querido amigo, no. Usted me puede hablar de fútbol, de política, de la izquierda, de la derecha, de Boris, de Maduro, me puede hablar de Putin,
me puede hablar de lo que está pasando con Israel, me puede hablar del fútbol, de la política, de la cultura, me puede hablar de lo que usted quiera, pero no me venga a hablar de Cristo, me echaste a perder el día. Son personas que aborrecen a Cristo. Uno puede tener amistad con esas personas. En serio. Todo el tiempo que yo no le hable de Cristo, esas personas son amigas mías. Porque el problema no lo tienen conmigo ellos el problema lo tienen con Cristo, así de simple. Y en Hechos 4:12 el apóstol Pedro dice respecto de Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Salvo de nosotros tener que responder por nuestros pecados. Porque aquel que respondió por amor infinito a nuestras almas, respondió por los pecados de nosotros en la cruz, fue Cristo. Por eso que fuera de Cristo en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De nosotros tenemos que responder por nuestros pecados. Miren qué lindo estos versículos de la Escritura. 1 de Pedro 2:24, respecto de Cristo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quién? Cristo. En 1 de Corintios 15, versículos 3 y 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que estaba escrito en las Escrituras. En Isaías 53, en el Salmo 22. Bueno, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y dice en Romanos 4:25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Cristo es el que tiene que justificar a aquel que ha creído en Él, que ha creído que Cristo le dio la vida eterna, porque eso fue a eso vino Cristo, a darnos vida eterna. Entonces, para poder justificar el Señor a un ser humano, tiene que encontrarlo completamente convencido de que Él ya está viviendo en los cielos. Para Él está por sentado que Él está en los cielos, que Cristo ya le dio la vida eterna. Si el Señor no encuentra convencido a esa persona de esa realidad, el Señor no lo justifica ante el Padre. O sea, la justificación que a nosotros nos permite ir al cielo es la que Cristo hace ante el Padre respecto de nosotros. Pero siempre y cuando Cristo haya fe en nosotros. O sea, fe, lo cual es prueba convincente de realidades que no se ven. Para una persona que ha creído que Cristo le dio la vida eterna en la cruz del Calvario, y eso es la realidad, pues Cristo nos dio vida eterna en la cruz del Calvario cuando Él murió por nuestros pecados. Para esa persona es una realidad que Él ya está en los cielos. Es cosa de tiempo nomás, no importa lo que pase aquí en la tierra. Cristo ya nos heredó la inmortalidad. En 2 de Timoteo 1:10 dice, respecto de la gracia del Señor, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, y que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación de los que hemos creído que Cristo nos ha heredado la inmortalidad, la vida eterna, tal como Cristo lo prometió. En 1 Juan 2:25 leemos, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es por eso que Cristo dice, antes de ir a la cruz, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y cuando fue cargado en la cruz con todos nuestros pecados, como dice Pedro, Él mismo llevó nuestros pecados en la cruz de Calvario, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 de Pedro 2:24, cuando Él fue cargado con todos nuestros pecados. Entonces, la condena a la muerte del alma fue sobre Cristo, para que nunca más viniese sobre nosotros por pecar. Entonces, cuando Cristo muere, en vez de mí, en vez de mi alma, por los pecados que comete mi alma quedó incondenable a la muerte por los pecados. O sea, los pecados que yo cometo en esta vida, desde que yo nazco, vivo hasta que yo me muera, no los puedo volver a pagar yo. Me los pagó todo Cristo de antemano, usando su omnisciencia. El previo conocimiento que tiene Dios de saber todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran. Y a través de la inmortalidad que tiene el alma de Cristo. O sea, en la salvación de nuestras almas, el Señor usó la omnisciencia y la inmortalidad que Él tiene. Cristo tiene inmortalidad, o sea, Él puede morir y volver a vivir. Nosotros no, nosotros si morimos, nos vamos al lago de fuego. Para no irnos al lago de fuego, para no tener que irnos al infierno, a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco para responder penalmente por nuestros pecados, y por un pecado ser lanzado al lago de fuego, para que todo eso no nos ocurriera a nosotros, en la cruz del Calvario hubo un juicio de condenación por todos nuestros pecados idéntico al juicio de condenación del juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15. Entonces Cristo nos salvó de ir al juicio. Es por eso que en Juan 5:24
En Juan 5:24 Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va al juicio ante el gran trono blanco, no va a la condenación, y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Oír y creer con fe. Porque eso es lo que justifica al injusto. Porque como está escrito, no hay justo ni a un uno, Romanos 3:10. Y lo único que Dios le toma en cuenta a un injusto, que está moralmente corrompido, espiritualmente muerto, y judicialmente con su alma ya condenada a la muerte porque ya pecó, es la fe. Repito, lo único que Dios le toma en cuenta al injusto para poderlo justificar es la fe de él. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para Dios poder justificar al injusto y llevárselo al cielo cuando muera, no le toma en cuenta sus pecados. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Tampoco le toma en cuenta a Dios para poder justificar al injusto, para poderlo declarar justo, tampoco le toma en cuenta sus obras de justicia. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No por obras de justicia, ni siquiera tomándonos en cuenta nosotros nuestros pecados. O sea, lo único que nos toma en cuenta Dios para podernos justificar es nuestra fe. Porque la salvación quedó consumada en la cruz. Y cuando uno lo cree de todo corazón, la hace realidad para su vida. Pero si uno la pone en duda, la empieza a objetar diciendo, sí, Cristo nos salvó, pero tenemos que guardar santidad, pero tenemos que vivir una vida en santidad, dejar el pecado. Ahí está objetando la vida eterna, la está objetando. La está haciendo depender de las obras también. O sea que la salvación, la vida eterna, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, más que yo deje el pecado, que guarde santidad. Esas son obras de justicia. Y en Tito capítulo 3, versículo 5 dice, Cristo nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y resulta que misericordia es no recibir lo que merecemos. Ahora, misericordia es no recibir lo que nosotros merecemos. Nosotros merecemos ser lanzados al lago de fuego. Eso es lo que merecemos todos. Porque como está escrito, no hay justo ni a un uno, Romanos 3:10, y Romanos 3:12 dice, Romanos capítulo 3, versículo 12 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y nosotros tenemos todos el conocimiento de lo que es bueno y malo, a dejar el estado de niñez. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Entonces, ¿en qué momento Adán entró en condenación? Cuando Adán comió del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, y sabiendo hacer el bien, sabiendo hacerlo y no haciéndolo, ahí se configuró la condena para Adán. Por eso que Dios le decía, Adán, no te conviene comer del fruto, del conocimiento del bien y del mal. Quédate así, quédate en inocencia, porque estando viviendo en un cuerpo de carne y hueso, siempre vas a pecar. Porque en el cuerpo de carne y hueso existe la ley del pecado, que la está reconociendo el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 14 a 25. En Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, el gran apóstol Pablo, el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, el modelo a seguir, por lo que van a creer en Cristo para vida eterna, como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:16. En 1 Timoteo 1:15 al 16, el apóstol Pablo escribe, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el principal, el primero, el número uno. Y por esto, porque yo soy el número uno de los pecadores, el principal, el primero, no que yo era o seré, sino yo soy, siempre soy pecador. Y por esto, porque yo siempre soy pecador, y por esto fui recibido a misericordia, para que Dios mostrase en mí, el principal, toda su clemencia, para modelo. Bueno, así está escrito en el original, para modelo de los que van a creer en Cristo para vida eterna, para modelo de los que van a creer en Él, en Cristo, para vida eterna. Dios puso al apóstol Pablo como modelo para la iglesia, para que todo aquel imite a Pablo. Toda persona imite a Pablo. El apóstol Pablo en Romanos 4:15 y 16 dice, podréis tener 10.000 ayos en Cristo, ¿verdad? 10.000 enseñadores que le enseñen doctrina. La palabra es pedagogos, en el original. Ayos, 10.000 ayos podréis tener en Cristo. Pero no tendréis muchos padres, porque yo os engendré a través de Cristo mediante el Evangelio. Por lo tanto, os ruego que me imitéis.
1 Corintios capítulo 4, versículo 16. Os ruego que me imitéis. Insiste el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque el Dios Todopoderoso puso al apóstol Pablo como modelo, como ejemplo a seguir por todos los que van a creer en Cristo para vida eterna, en 1 Timoteo 1, 16. Y el apóstol Pablo está diciendo, en Romanos 7, versículos 14 al 25, está diciendo, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, toda persona, imitando a Pablo, tiene que decir lo mismo. El pecado mora en mí no mora el bien. En mí mora el pecado. Yo no hago lo bueno ante los ojos de Dios, yo hago lo malo. Romanos 3, versículo 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Una persona no se puede abrogar una falsa superioridad moral ante los demás diciendo que él hace lo bueno y que los demás hacen lo malo. Eso es falta de arrepentimiento para salvación. O sea, falta de cambiar la forma de autopercibirse moralmente ante Dios. Porque como está escrito, no hay justo ni a un uno, ni siquiera usted ni yo. Ni siquiera yo. Yo no hago lo bueno ante los ojos de Dios. Yo no soy justo, soy injusto. Entonces de lo que se trata es de que Dios al injusto le tome en cuenta algo que lo haga considerar justo, ¿me entienden? Tomarle en cuenta algo de Dios, que Dios le tome en cuenta algo al ser humano para declararlo justo, para justificarlo. Yo hablaba acerca del justificativo y el justificativo del apoderado. O sea, lo único que el profesor le podía tomar en cuenta a un alumno que había llegado atrasado en la clase anterior era un justificativo, digamos, un escrito de parte del apoderado que explicara el por qué el profesor tenía que dejarlo entrar a la clase. Cuando yo era chico, en el colegio, si una persona llegaba atrasada a clase, lo dejaban entrar, pero a la siguiente clase no podía entrar a clase. No podía entrar a clase. Tenía que traer un justificativo de parte del apoderado, que le explicara al profesor el por qué el profesor tenía que dejar entrar al alumno que había llegado atrasado, lo tenía que dejar entrar a clase. Ahora, el ser humano, por pecar contra Dios, ya no puede entrar al cielo. El pecado se condena con la muerte del alma. El pecado obliga al ser humano a tener que ir al infierno, a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco para responder penalmente por sus pecados. Y ese juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, será espantoso porque por un solo pecado que le sea visto en su hoja de vida, donde están registrados toda la vida que él vivió en esta vida terrenal, le bastará un solo pecado para ser lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma. Entonces, para evitar, Dios, que nosotros fuéramos a ese lugar, Cristo nos toma nuestro lugar en la cruz. Como Él tiene su alma inmortal, Él puede morir y volver a vivir. A Él le fueron imputados todos nuestros pecados, los pagó todos, cada uno de nosotros, sabiendo el Señor todos los pecados que la raza humana los va a cometer de generación en generación. Entonces, a él se le aplicó la condena, la muerte del alma. El alma de Cristo entró en la eternidad en estado de muerte, de desamparo, y fue un lugar que para nosotros es descrito como el lago de fuego. Desde ese lugar, clamando de día y de noche, como dice Salmo 22, versículo 2, volvió a tomar su vida, demostrando que él tenía la inmortalidad, que la muerte no la podía retener, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 24, que la muerte no lo podía retener. Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Entonces eso es lo que el Señor tenía que consumar en la cruz. Aparte de la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 22, 18, y aparte de lo que Él nos dijo a nosotros, Juan 10, 28. Juan 10, 28, yo le doy vida eterna. A Abraham le dijo, en tu simiente, Abraham, es decir, en mí, Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición es para que el alma tenga la vida eterna en los cielos. Porque es la gran voluntad del Señor, ¿verdad? 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En conformidad a esa voluntad de Dios, Dios le hizo la promesa a Abraham. En tu simiente, Abraham, Génesis 22, 18, es decir, en Cristo, serán todas las almas salvadas de tener que responder por sus pecados. El que va a responder por los pecados de todas las almas voy a ser yo.
poniendo mi alma en sustitución de las almas humanas. Vida por vida. Éxodo capítulo 21, versículos 23 a 25. Cuando Cristo volvió a tomar su vida, cuando Él viene desde la eternidad en estado de muerte eterna, entra su alma en su cuerpo, dice la Escritura en Juan 19, 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Entre todas las cosas que estaban consumadas era lo que el Señor le había dicho a Abraham en Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa estaba completamente consumada. También lo que estaba completamente consumado era lo que Cristo nos había dicho a nosotros en Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna, completa y absolutamente consumado. Y lo que el Padre le había encomendado, poner su vida y volverla a tomar, completamente consumada. La había vuelto a tomar. Juan 19, 28. Resulta que Cristo, poner atención que Cristo todavía no había muerto definitivamente, estaba con vida física. En Levítico capítulo 17, versículo 11 leemos, porque la vida de la carne en la sangre está, y la vida de la carne de Cristo estaba en Él, y ya sabía que nos había dado vida eterna a nuestras almas. Ahí está la mayor prueba de que la sustitución, porque la salvación es por sustitución, es alma por alma, y no es sangre por alma, es alma por alma. Entonces, cuando Cristo volvió a tomar su vida, sabía que estaba todo consumado, Juan 19, 28, como dice Juan 19, 28, ¿verdad? Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed, y estaba allí una vasija llena de vinagre, y unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre, se la acercaron a la boca. Y cuando Cristo hubo probado el vinagre, notar que en Salmo 22 dice, mi lengua se pegó a mi paladar, mi lengua se pegó a mi paladar, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miren y me observan. La lengua de Cristo estaba pegada a su paladar. Lo que ya sabía que estaba con todo consumado no lo podía esbozar, porque estaba su lengua pegada a su paladar. Entonces, para que se cumpliese la Escritura, dijo Cristo, tengo sed. Cuando hubo probado el vinagre, exclamó a gran voz, lo que Cristo ya sabía, que estaba todo consumado. La vida eterna para nosotros, ¿verdad? Consumado es, tetelestai, finish, y entregó su espíritu. Y las rocas se partieron porque hubo un gran terremoto. El velo del templo se rajó de arriba abajo. Algunos santos del Antiguo Testamento, sus tumbas se abrieron y aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén. O sea, hubo prodigios portentosos. Cuando Cristo dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Cuando Cristo dijo consumado es, lo que estaba consumado era la promesa que nos había hecho a través de Abraham. En Cristo todas las almas serían salvas. Sí, porque es la bendición para el alma. Porque el mismo Señor Jesús dice en Mateo capítulo 16, versículo 26, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, esa bendición no es para una vida terrenal. Era en conformidad a la voluntad del Señor de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Al cambio de mentalidad, cambio de idea, cambio de parecer. Arrepentimiento para salvación, metanoia. 2 de Pedro 3:9. Entonces, cuando uno mira a la gente, por ejemplo, hay gente, y verdad que está viendo la puesta del sol, ya toda esa gente son gente que no quieren a Cristo, no quieren escuchar. No lo sabré yo, que soy evangelista. Toda esa gente uno les predica y la gente escucha, pero es gente que no le interesa a Cristo. Miren, la gente del mundo pueden ser amigos nuestros, o sea, amigo mío, yo voy a poner yo como ejemplo, porque yo no me voy a quemar las manos por nadie, o sea, no, a menos que yo no converse con alguien y le pregunte, le examine si realmente esa persona se ha arrepentido, ha creído con fe en el Evangelio, y yo me convenza, por lo menos yo me convenza que él es una persona que ha creído con fe en el Evangelio, el verdadero Evangelio, yo le podría decir hermano a esa persona. Entonces a ustedes no les puedo decir hermano porque no los conozco, ¿me entienden? Entonces, me voy a poner yo nomás como ejemplo. Yo puedo ser amigo de gente común y corriente, ¿verdad? Con tal que no le hable de Cristo. Yo puedo ser amigo de mis colegas ingenieros, puedo ir a tomar un café a un mall, a un patio de comida, ir a un restaurante, puedo ir a jugar a la pelota, hablar de política, hablar de deporte, de lo que sea, de la familia, de los hijos, de la política, del deporte, de lo que sea, de las vacaciones, lo que sea. Pero si le hablo de Cristo, ahí empieza la enemistad. Porque el problema ellos lo tienen con Cristo. No lo tienen conmigo. Conmigo no tienen ellos el problema, lo tienen con Cristo. Como Cristo mora dentro de mí, en forma espiritual, entonces la gente cuando me mira, me ve algo raro en mí. Algo raro yo veo en este Ulises Astudillo. Porque yo no soy de este mundo. Yo no soy de este mundo.
El Señor Jesús dijo, vosotros no sois de este mundo. Si vosotros fuerais de este mundo, el mundo os amaría. Pero porque no sois de este mundo, el mundo os aborrece. ¿Eh? Y además, por lo demás, Cristo dice, todo aquel que se quiera hacer amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Eh? ¿No sabéis que el Espíritu que Dios ha puesto en vosotros os anhela celosamente? No os hagáis todo lo que os habéis arrepentido y os habéis creído con fe en el Evangelio, no os améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Toda persona que se ha realmente arrepentido para salvación y ha creído con fe en el Evangelio, Dios lo ha justificado y lo ha sellado con el Espíritu Santo, haciéndole previamente nacer su espíritu de nuevo, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Mateo 28:32, y para poder poner el Espíritu Santo primero lo tiene que hacer nacer de nuevo. Cuando la persona ha sido justificada por su propia fe en el Evangelio, y Dios lo ha hecho entrar por la puerta estrecha, haciéndole nacer su espíritu de nuevo, y sellándolo con el Espíritu Santo, esa persona obtiene la vida eterna, la inmortalidad, y de ahí en adelante se constituye en una persona que ya no es de este mundo. En Efesios capítulo 2, versículo 6, dice el apóstol Pablo a los creyentes en Jesucristo, como nuestro Salvador, Redentor. Hemos creído con todo el corazón, con fe, que Cristo nos dio la vida eterna, la inmortalidad, en la cruz del Calvario, cuando Él murió por nuestros pecados. A nosotros, el apóstol Pablo, bueno, en ese caso a los Efesios capítulo 2, versículo 6, el apóstol dice, y juntamente con Él, o sea, juntamente con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Con Cristo Jesús. Maravilloso, ¿verdad? Ya es un hecho consumado. Ahora dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, lo cual es un hecho real, consumado para los que hemos creído que Cristo nos dio vida eterna en la cruz, entonces poned la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, porque moristeis, porque habéis muerto, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios. O sea, ahí está la fusión. Ahí está Cristo cual vid en nosotros los pámpanos y nosotros cual pámpano en Cristo la vid. La fusión. Gálatas 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, Cristo en forma espiritual ha sido sumergido dentro de mí. En Romanos 8:9 el apóstol Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tiene que estar el Espíritu de Cristo morando dentro para que nuestro cuerpo se constituya en templo del Espíritu Santo. Si no, la persona se va al infierno. Y para que Dios sumerja el Espíritu de Cristo dentro de la persona, Dios tiene que hallar completamente convencida a la persona de que Cristo ya le dio el acceso al cielo. Ahora, lo que el Padre tiene que recibir respecto de Cristo es que Cristo le diga al Padre, Padre Celestial, deje entrar a Ulises, porque Ulises da por sentado que él ya está en los cielos. No importa lo que haga en la tierra, realmente Ulises ha creído que yo le di vida eterna. Cuando yo en la cruz me sacrifiqué por él, morí por sus pecados. O sea, el justificativo que a nosotros nos da la vida eterna, la justificación que a nosotros nos da la vida eterna es la que hace Cristo ante el Padre por nosotros. Pero para que Cristo nos justifique ante el Padre, Cristo nos tiene que encontrar completamente convencidos, totalmente, de que ya estamos viviendo la vida eterna en los cielos. Ahora, cuando Cristo en la cruz murió por los pecados míos, yo morí con Él. Cuando Cristo ha sido descolgado de la cruz del Calvario, puesto su cuerpo en la tumba de José de Arimatea, y al día tercero ha sido resucitado, yo también resucité con Él. Cuando Cristo ascendió a los cielos, yo también ascendí a los cielos juntamente con Él. Y ahora yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Ese convencimiento tiene que hallar Cristo en una persona para poderla justificar ante el Padre. Entonces, el justificativo que tenía que darle mi madre al profesor para que el profesor me dejara entrar era: profesor, con mucho respeto le saluda a la apoderada de Ulises, su madre. Con mucho respeto. Tome en cuenta la siguiente nota. Resulta que Ulises toda la noche estuvo despierto y no fue por culpa de él, sino por culpa de una situación que ocurrió en la casa donde mis dos hijos menores se enfermaron gravemente y tuvimos que toda la familia ir al hospital. Echamos a Ulises, muy chiquitito Ulises, va en segundo básico, 6 años tiene Ulises, entonces lo echamos al auto junto con todos sus hermanos y Ulises estuvo trasnochado toda la noche, no pudo dormir. Ahora cuando logramos salir del hospital, llegamos a casa, yo a Ulises le hice dormir, pero él no pudo, estaba muy despierto, ya estaba totalmente despierto y con mucho sueño. Entonces yo lo traté de abrigar y resulta que a las 6:30 de la mañana lo desperté para ducharlo y que se fuera al colegio. Y a duras penas Ulises y yo también estábamos todos trasnochados
por todo lo que nos pasó. Entonces, la culpa no fue de Ulises, señor profesor. La culpa fue producto de lo que nos pasó en la casa, que hubo una enfermedad, estábamos todos enfermos en la casa. Entonces, le ruego, por favor, disculpar a Ulises en base a todo lo que le estoy explicando. Entonces, el profesor recibe este justificativo enviado por mi madre, el apoderado. Entonces, el profesor dice, ok, Ulises, puedes entrar a clase. Ahora, yo por haber pecado ya no puedo entrar al cielo. Yo tengo que ser justificado para entrar al cielo. Y el que justifica es Cristo. El que justifica es Cristo, porque en Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Cristo en los cielos va a justificar solamente a aquellos que han creído que Cristo nos dio la inmortalidad, la vida eterna. Que todo ser humano que está aquí en la tierra, que se encuentre completamente convencido de que ya está en los cielos, eso es lo que tiene que hallar Cristo en una persona. Esa es la fe. Es base segura de lo que se espera. Prueba convincente de realidades que no se ven. Como dice el original de Hebreos 11:1. Bueno, las Biblias que nosotros tenemos, que son de traducciones católicas, dicen en Hebreos 11:1, es por la fe, es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el original, la definición es la siguiente, de Hebreos 11:1. Es por la fe, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. O sea, para una persona que ha creído que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, nos dio la vida eterna, es una realidad que Él ya se encuentra en los cielos. Es cosa de tiempo. Es cosa que yo muera y yo abriré mis ojos en los cielos. Para mí es una realidad. Ahora. ¿Y cuál es la prueba convincente? La prueba convincente es el Evangelio. Cristo en la cruz me sustituyó mi condena, Él en vez de mí murió por los pecados de mí y me dio la vida eterna, como Él lo prometió. Y en Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque moristeis, porque habéis muerto, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ahí está lo que está escrito, fe en lo que está escrito. 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, solamente lo que está escrito. Y está escrito en Efesios 2:6, en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, 1 Corintios 15, versículo 1 del 3 al 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Ahí está la salvación. O los pecados los pagaba yo, ¿ya? O los paga Cristo. Y Cristo los pagó. Y si los paga Cristo ya no los tengo que volver a pagar yo. Por eso que en Juan 8:24 Cristo advierte, dice Cristo, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, o todos los pecados que vas a cometer, cada uno de ellos penalmente se condenan con la muerte del alma. O tú crees que te los pagué todos en la cruz del Calvario, cuando yo morí por tus pecados, entonces vas al cielo gratuitamente, vas justificado, porque has creído en la obra de salvación de Cristo. Lo único que Dios le toma en cuenta al injusto para poderlo justificar es su fe. Que él tenga base segura de que él se encuentra en los cielos. Y esa base segura, esa prueba convincente es el Evangelio, la cruz del Calvario. Y si no lo crees, lo invalidas. Invalidas lo que yo hice por ti, entonces tú quedas expuesto a ir a la eternidad por cuenta tuya. Vas por las tuyas. No vas a través de mí, entonces vas por las tuyas. Entonces tú morirás en tus pecados, irás al infierno a pagarlos, a esperar en tormento el juicio, y en el juicio pagarás por tus pecados siendo lanzado al lago de fuego. O los pecados que vas a cometer hasta que te mueras. ¿Tú crees que te los pague yo? Y si no, entonces los pagarás tú. Pero los pecados penalmente no quedarán impunes. En justicia tienen que ser pagados con la muerte del alma. O los pagó Cristo en la cruz, esa es la verdad. Y si no, los pagarás tú en el lago de fuego. Eso es lo que está diciendo Cristo en Juan 8:24. O sea, Cristo está apelando al sentido común. Los pecados, ¿cómo se pagan? Con la muerte del alma. Ezequiel 18:4. Entonces, o los pagas tú, vas al lago de fuego. Si te los pago yo, vas al cielo. Entonces, cuando una persona se convence de que Cristo los pagó en la cruz, queda justificado. Entonces Cristo dice, Padre Celestial, déjelo entrar al cielo, porque Él creyó que yo le salvé. Ahí está el justificativo, Cristo es el que justifica. Pero solamente los que están convencidos dan por sentado que ya Cristo, al morir por nuestros pecados, nos abrió la entrada al cielo gratuitamente. Entonces, el profesor, lo único que me podía tomar en cuenta a mí, para poderme dejar entrar a clase, era el justificativo de mi apoderado. Si no, por más que yo le diera manzanita, le regalara bombones, le regalara perfume, le prometiera que me iba a portar bien, no me podía tomar en cuenta eso, sino solamente el justificativo. Ahora el ser humano tiene que entender que lo único que Dios le toma en cuenta para poderlo justificar es la fe. Y la fe es
base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Entonces, para una persona creyente en Cristo, con fe, es una realidad que Él ya está en los cielos. Y la prueba convincente es la muerte de Cristo por nuestros pecados, es que juntamente con Él, juntamente con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Eso es Efesios 2:6. Y como dice el apóstol Pablo a los colosenses, sí, pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira a las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, porque habéis muerto, porque moristeis, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios. Entonces lo que yo creo es lo que está escrito. Esa es mi base, para dar por sentado que estoy en los cielos. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. No conforme a lo que ven mis ojos, sino conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Cristo dijo, yo les doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz de Calvario exclamó, consumado es, y entregó su espíritu. Está consumada la vida eterna, Juan 19:30. Ahora depende de ti. ¿Crees que Cristo murió por tus pecados? ¿Crees tú que Cristo murió por tus pecados? ¿Tú? ¿Murió Cristo por tus pecados, sí o no? ¿Qué significa para usted que Cristo haya muerto por los pecados de usted? Para mí, que Cristo haya muerto por los pecados míos significa que Cristo me dio vida eterna, me dio inmortalidad. Que mi alma no puede ser condenada a la muerte por los pecados que yo cometa mientras viva aquí en la tierra. Aquel que murió por los pecados que yo cometeré mientras yo viva aquí en la tierra fue Cristo en la cruz del Calvario. Y nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos. En justicia, y Dios es justo, nadie paga 2 veces por los mismos delitos. Ya los delitos nuestros, que ya los supo de antemano Cristo, usando su omnisciencia, se los dejó imputar en su cuerpo en la cruz del Calvario, y cuando Él muere por nuestros pecados, nos salvó. Por eso Tito 3:5, Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó. ¿Quién? Cristo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y cuando dice nadie, es nadie, ni usted ni yo, por las obras de la ley. Ahora, el autor y consumador de la fe es Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Cristo es el autor y consumador de la fe. Pero esa fe que es de Cristo es de absoluta responsabilidad adquirirla todo ser humano oyendo a Cristo. Porque la fe se adquiere oyendo a Cristo. Dice en el original, Romanos 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Bueno, los católicos cambiaron la palabra, Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, pero el original dice, es lo mismo, porque Cristo es Dios. 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pero en el original de Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces todo ser humano que no quiera prestar oído a lo que Cristo dice, no va a poder adquirir la fe. Porque la fe se adquiere oyendo a Cristo. Oyendo la palabra del Señor que está impresa en papel, lo que conocemos como la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Si el Señor lo permite, vamos a hacer un video, unos minutos más con mi hermano Mauricio. Bueno, si el Señor lo permite, en unos minutos más, para los que quieran, tengan tiempo, vamos a estar saliendo en vivo con mi hermano Mauricio, mi hermano en la fe y mi hermano en la carne. Vamos a estar haciendo un video acerca de lo importante
que es para poder creer con todo el corazón, con fe en el Evangelio, lo importante que es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación. Para poder creer con fe en el Evangelio, tiene que haber arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente para salvación, jamás podrá creer con todo su corazón en el Evangelio. Con fe, para ser justificado por la fe. Bien, se va a poner el sol. Entonces, un rato más, puede ser una media hora, una hora más, con mi hermano Mauricio vamos a estar haciendo un video en vivo hablando acerca de lo intransigente, digamos, lo tremendamente necesario, que no se puede transar, es el arrepentimiento para que se pueda creer en el Evangelio. O sea, es tremendamente necesario que en la mente del ser humano ocurra un cambio radical de sus pensamientos para que pueda renunciar a todo mérito personal, porque la religión te pide méritos para poder ser salvo. La religión dice que la salvación ocurre por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que tú tienes que hacer y dejar de hacer. Entonces, para renunciar a lo que supuestamente tú tienes que hacer y dejar de hacer, para renunciar por completo a eso, la persona tiene que arrepentirse para poder creer en el Evangelio, ¿ya? O sea que es tremendamente necesario el arrepentimiento para poder creer con fe en el Evangelio. Porque dice el Señor Jesucristo en Lucas 13, del 1 al 5, advierte, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís. En Romanos 2.5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31, el apóstol Pablo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Cristo, ¿verdad? Por Cristo, a quien designó habiendo dado fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, manda a todos los hombres que se arrepientan el Señor Dios Todopoderoso. Y advierte, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En 2 Timoteo 2.25 dice que Dios les conceda a los tenaces opositores, que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo a ser una persona que no contienda, que tenga mansedumbre. Dice, porque el siervo del Señor, estoy citando 2 Timoteo 2, versículos 24 al 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si no hay arrepentimiento, la persona no podrá conocer la verdad, ni tampoco podrá escapar del lazo del diablo en que está cautivo a voluntad de él, a voluntad del diablo. O sea, es tremendamente necesario que ocurra previamente el arrepentimiento para poder conocer la verdad de lo que ocurrió con Cristo en la cruz del Calvario y poderlo creer. Porque ¿cómo una persona va a poder creer en algo que no entiende, que no conoce? Es importante poder conocer la verdad, pero para poder conocer la verdad hay que arrepentirse. 2 Timoteo 2.25, que Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, es importante el arrepentimiento para salvación. Y no tiene nada que ver con el arrepentimiento de los pecados, ¿eh? Ya dije que el arrepentimiento, que es metanoia en griego, es un cambio de parecer. Es un cambio de los pensamientos que tiene el ser humano respecto de sí mismo. Porque el ser humano inicialmente, cuando deja el estado de niñez y entra en muerte espiritual y queda el alma condenada a la muerte, el ser humano piensa que está bien con Dios, que no tiene por qué ser objeto de ninguna condena. Y resulta que está condenado porque ya pecó y necesita la salvación de su alma. Entonces tiene que cambiar de parecer, tiene que arrepentirse. Que por haber pecado su espíritu murió y Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Entonces él piensa que él está bien con Dios. No, está mal, está todo mal con Dios. Cuando Adán pecó contra Dios, lo primero que hizo fue evadir al Señor cubriendo su desnudez con hojas de higuera. Y él pensaba que con eso estaba todo bien con Dios y resulta que estaba todo mal con Dios. Entonces el arrepentimiento es fundamental. De eso, del arrepentimiento para salvación, cuya palabra en griego es metanoia, vamos a hablar, Dios mediante, con mi hermano Mauricio, en una hora más, por ahí, ¿eh? Una hora más o unos minutos más. Bien.
Bien, Maranata, Cristo viene muy pronto. Dios les bendiga.